Aunque estamos en el Evangelio de Lucas, hicimos un viaje al libro de Mateo para observar uno de los acontecimientos en la vida del Señor Jesús siendo niño. Leo para que recordemos. En Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que también yo vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llame a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bueno, en ese lapso ocurren todas estas cosas. Ahora volvamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 39. Recuerde que habíamos dejado en el Evangelio de Lucas al niño Jesús con José y con María en el templo, y Ana y Simeón tenían una cita guiados por el Espíritu Santo
y se encontraron con el niño, y cada uno dijo sus respectivas palabras acerca de él. Aquí en este versículo 39, Lucas, en su capítulo 2, nos dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El Señor, recuerden, vino a cumplir la ley en todo. Este volver a Nazaret no fue inmediato. Recordemos que, por eso leímos en Mateo, lo de la visita de los magos. Vimos la cruenta matanza de los menores de 2 años por cuenta de Herodes. Vimos el lamento que los israelitas tuvieron por sus hijos, porque evidentemente Herodes no hizo este acto indiscriminado, se enfocó en los niños judíos, porque a propósito los magos le dijeron: el rey de los judíos ha nacido. Entonces ellos, después de presentar al niño, volvieron a Nazaret. Y miremos que da un gran salto Lucas, de unos 10, 11 años, y nos cuenta lo siguiente, en la vida del Señor Jesús desde luego. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Recordemos pues que este versículo abarca unos 12 años en la vida humana del Señor Jesús. Cuando se refiere al niño, se refiere al Señor Jesús. ¿En qué crecía y en qué se fortalecía? No olvides que es un médico el que nos está hablando del crecimiento de una persona. Desde luego físicamente, porque obviamente se desarrolló como es natural en todo ser humano. Se desarrolló mentalmente, porque vemos que nos está diciendo que se llenaba de sabiduría, y se desarrolló espiritualmente. Lucas hace el énfasis en que la gracia de Dios estaba sobre él. Esto me llama mucho la atención porque el Señor Jesús, siendo Dios, nunca se privó de experimentar el desarrollo de su vida humana. Los tiempos para el Señor Jesús y su generación no es que fueran difíciles, eran dificilísimos. Ya vimos la depravación moral a nivel de gobierno, a nivel de religión. Sin embargo, a él lo motivaba la voluntad del Padre, la que había sido enviado a realizar. Por lo tanto, miren que el Señor Jesús no se dejó. Es decir, no se le quedó tirado a la vida. Se fortalecía a nivel físico, seguramente se cuidaba. Se fortalecía a nivel de sabiduría, seguramente cultivaba su mente. Y se fortalecía a nivel de espíritu, obviamente en la comunión con el Padre. Este versículo tiene mucha fuerza. Miren, lo vuelvo a leer. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Cuenta Lucas: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. El silencioso José y María entonces subían cada año a celebrar la Pascua, que es una fiesta de los judíos. Todos los años, sistemáticamente, ellos obedecían lo que en Deuteronomio 16:16 se les mandaba. Leo textualmente ese versículo: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos.
y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces, aquí los papás subían cada año precisamente a celebrar una de esas fiestas que acabamos de leer en Deuteronomio. En este caso, la fiesta de la Pascua. Cada año. Y cuando tuvo 12 años, Lucas es claro en darnos la secuencia de la edad. Ya nos lo ha presentado como niño en versículos anteriores, ahora nos lo muestra de 12 años. Luego vamos a ver en el capítulo 3, versículo 23, la edad de 30 años en la que el Señor Jesús inicia su ministerio. Entonces el Señor Jesús, sujeto a sus padres, pues asistía con ellos a estas solemnes fiestas para los judíos. Y cuando tuvo 12 años, hay un hecho que Lucas nos quiere narrar, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. José y María eran rigurosos en el cumplimiento de la ley. Al regresar ellos, porque obviamente tenían que regresar a Nazaret, acabada la fiesta, no se podían ir antes. Mejor dicho, si se venían antes era como si no hubieran ido. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. A ver, ubiquémonos. Es que una fiesta de estas duraba unos 7 días. Y al parecer, en esos 7 días, los niños se podían mover con libertad en la ciudad de Jerusalén. Pues imagínate, ese era el paseo del año. Ahora, cuando dice acá Lucas sin que lo supiesen José y su madre, no es que ellos fuesen desconfiados, sino que confiaban precisamente en el niño. No olvidemos que ellos sabían que Jesús es Dios, o por lo menos sabían que Él era el Mesías. Eso les fue anunciado y lo han tenido 12 años bajo su cuidado. Entonces, terminados estos 7 días de festejo, se regresan y no se dan cuenta que el Señor Jesús no estaba con ellos. No eran descuidados porque miren qué era lo que pensaban. Dice Lucas, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. A ver, es que la caravana que había subido desde Galilea no era pequeña, eso era un conjunto de familia grande, un paseo tremendo y de gran número de personas. Entonces por ello es que anduvieron un día. Claro, no lo habían visto, pero confiaban que estaba entre toda la gente que venía de regreso. Y empezaron a buscarlo. Empezaron a buscarlo entre los parientes y los conocidos. Aquí Lucas es muy claro. Recordemos que Lucas diligentemente averiguó para explicarle a Teófilo todo aquello en lo que él había creído y en quien había creído. Y se ve que indaga diligentemente Lucas y creemos firmemente que se entrevistó con María, porque estos detalles no los encuentra usted en los otros evangelios. Solo en este, el que diligentemente averiguó a Lucas, investigó bien y gracias a eso tenemos este pasaje de la vida del Señor Jesús. Entonces lo buscaron y no lo hallaron. Tremendo. Y volvieron a Jerusalén buscándole. O sea, un día para allá y un día de regreso. La Biblia, cuando nos permite encontrar estos pasajes, no es para que pasemos de largo y corriendo. Aquí nos muestra cómo el Señor Jesús, teniendo aún 12 años, había alimentado su vida espiritual, porque lo encontraron sentado en medio de los doctores de la ley. Sentado es porque esa era la posición que tomaban los que enseñaban, fíjese usted.
y estaba en medio de los doctores de la ley porque era el punto de atención. Cuando se refiere aquí a doctores de la ley, se refiere a rabinos o a maestros famosos. Y el Señor Jesús estaba participando en esta discusión. Y cuando hablamos de discusión, no es que estuvieran peleando a los gritos como uno se imagina que es una discusión. No. El asunto es que sacaban a la luz las Sagradas Escrituras y las aplicaban según el pasaje. El asunto es que aquí encuentran a este jovencito de 12 años que dice Lucas, oyéndoles y preguntándoles. Bien dice el dicho que el sabio sabe escuchar y también se es sabio cuando se sabe preguntar. Y todos los que le oían, dice Lucas, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. No había poca gente alrededor de él. Estaban lelos. Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas porque no era común que un niño de su edad se manifestara de esta manera. Aquí no estamos hablando de un joven altanero o soberbio, no, respetuosamente les estaba interpelando y también les estaba contestando, les estaba preguntando y también estaba aplicando los pasajes. Entonces, esa es la descripción que nos hace Lucas acerca de lo que el Señor Jesús en ese día perdido estaba haciendo. Entonces, cuando le vieron se sorprendieron, José y María, y se quedaron confundidos. Es interesante que, miren que el Señor Jesús teniendo 12 años, José y María lo fueron a buscar al templo, porque es que uno crea hábitos. Uno no amanece yendo al templo y toma esa disciplina de la noche a la mañana, digámoslo así. Vamos a ver en Lucas capítulo 4, más adelante, que el Señor Jesús va a la sinagoga para leer el pasaje de Isaías que habla sobre él, pero Lucas es claro cuando dice cómo era su costumbre. Ir a la sinagoga y leer las Sagradas Escrituras, por lo menos las que tenía a su alcance el Señor Jesús. Hay disciplinas que se forman y se forjan. Yo animaría a todos aquellos que no tienen la disciplina de leer las Sagradas Escrituras y no tienen la disciplina de ir al templo, pues que comiencen a hacerlo, porque esto que estamos viendo aquí a los 12 años del Señor Jesús, ojo pues, voy a hacer aquí un paréntesis, no me vaya a decir usted con que claro, como es el Hijo de Dios, claro, como es Dios mismo encarnado, no, usted no pierda de vista que el Señor Jesús se hizo 100% hombre. Si usted tiene alguna duda de la humanidad que el Señor Jesús tomó, léase Filipenses capítulo 2 y pídale al Espíritu Santo que con clavos le grabe eso en su alma. Entonces, las disciplinas se forman. Discípulo viene precisamente de la misma raíz, de disciplina. Entonces, el Señor Jesús no apareció de la noche a la mañana y se materializó a los 12 años y apareció como un genio sentado después de que el humo se esparciera entre los doctores de la ley. No, Señor. Él cultivó, como nos acaba de decir Lucas, su sabiduría, su inteligencia y su parte física. Entonces, el Señor Jesús está allí porque ha forjado una disciplina. Escuchen, si Él la forjó, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Entonces, si no tienes la disciplina de leer las Sagradas Escrituras, no la vas a adquirir de la noche a la mañana. Literalmente te tienes que obligar. O sea, para leer 9 capítulos diarios como mínimo, que es el mínimo que podemos hacer por la orden que el Espíritu Santo nos dio como congregación local, eso hay que educarse uno para eso. Para uno congregarse y sentarse a escuchar la palabra y hablar de ella con los demás, necesita uno tener algo en la cabeza, pues, en nuestro cerebro, haber cultivado la lectura juiciosa de la palabra. Entonces, en ese orden de ideas, cuando José y María están buscando al Señor Jesús, miren que ellos no fueron a la discoteca de Jerusalén a ver si Él estaba por allí parrandeando.
Miren que ellos no fueron al estadio a ver si estaba en un partido de fútbol. Miren que él no fue a... Si me estoy haciendo entender, ellos sabían dónde estaba el Señor Jesús y allá fueron la primera parte donde lo buscaron. Aquí no me dice Lucas, y después de haber caminado por todas las calles de Jerusalén y haber tocado de puerta en puerta, no. Ellos se dijeron, créanme, ¿sabe dónde debe estar? Le dijo María a José, porque José no hablaba mucho, debe estar en el templo. Y allá fueron y precisamente ahí lo encontraron. Si tu papá y tu mamá te fueran a buscar hoy, querido joven y querida jovencita, te buscarían en el templo, porque estás allí obsesivo con las Sagradas Escrituras, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Pregunto. Y le dijo su madre cuando lo hallaron: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Es que era la primera vez que Jesús les hacía una de estas. Así que la reacción natural de una madre vence a María y habla como mamá. Mire, he aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Esa es más o menos la expresión de María. Es que ellos estaban siendo diligentes en ser los custodios del niño. Por eso le dice, tu padre y yo. Quiero resaltarte que acá Padre está con P minúscula porque se está refiriendo a José. Y lo han buscado con angustia porque piensa en 3 días de intensa y desesperada búsqueda. Estaba molesta, estaba cansada, estaba mal dormida. Y lo encuentra entonces escuchando y hablando con estos eruditos. Pero él le hace su reclamo de mamá. Respetuosamente el Señor Jesús, teniendo 12 años, le responde: ¿por qué me buscabais? Miren que uno a veces por el día a día, por la familiaridad, por el trabajar para comer y comer para trabajar, se le olvida a uno ubicarse en los tiempos de Dios. El Señor Jesús, aunque tiene 12 años, estaba muy bien ubicado en su propósito para haber venido a esta tierra. Él había venido para no quedarse, al igual que usted y yo. Pero mientras estaba en ese haber venido y el irse, se ocupó muy bien en obedecer la voluntad del Padre, y ese era su gozo y su regocijo. Y eso es lo que causa el Señor Jesús en la vida que toca y en la vida de los que toca. Me explico, miren, cuando los magos vinieron a visitarle, Lucas nos dice que, Mateo nos dice que tuvieron gran gozo. ¡Wow! Se les iluminó. ¿Gran gozo en qué? En su vida espiritual. Porque es que recuerde que a los magos no les hacía falta plata, les llevaron oro al Señor. No les hacía falta comodidades, tenían toda una comitiva que los respaldaba con provisiones. No les faltaba cargo, eran representantes de su respectivo lugar oriental. Entonces, el Señor Jesús con esta respuesta nos tiene que ubicar. Se ubicó a José y a María, bien cercanitos, cuánto más a usted y a mí. Dice, ¿por qué me buscabais? O sea, la pregunta acá del Señor Jesús la podemos interpretar: más sorprendido estoy yo de que ustedes me estén buscando. ¿Es que me les perdí o qué? ¿O que estoy por aquí? No. ¿Por qué me buscabais? Y miren que a la pregunta de María, ¿por qué nos has hecho esto?, él le responde con 2 preguntas contundentes. La primera, ¿por qué me buscabais? La segunda, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? A la vez que es una pregunta, es una reconvención fuerte. ¿No sabíais? Claro que sabían, José y María sabían. Es que perdóname, puede que hayan pasado 12 años, pero no se le puede olvidar
siendo María, que quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, pues que un ángel se le apareció mientras ella estaba comprometida con José y le dijo: vas a quedar en embarazo, y aquí Elizabeth, tu parienta, también está en embarazo, porque en su vejez va a tener un hijo, ¿se acuerdan de todo eso? Y la visita aquella que le hizo, etcétera, y más José, que estaba pensando en dejarla, así hayan pasado 12 años, tiene que recordar que su prometida, su mujer amada, la niña de sus ojos, había aparecido después de 3 meses de hacer un viaje a visitar a Elizabeth con una barriguita de 3 meses de embarazo, y él pensando en dejarla secretamente, el ángel le dijo en sueños que la recibiera porque lo que había en ella era del Espíritu Santo. Eso no se olvida. Por eso el Señor Jesús les dice: ¿no sabíais qué? No podemos ser creyentes nosotros por andar embebidos, vuelvo y te lo digo, en el trabajo que tienes, vuelvo y te digo, en la carrera que estás cursando, vuelvo y te digo, en el deporte que estás practicando, vuelvo y te digo, en las empresas que estás levantando. No saber que realmente nosotros necesitamos es desarrollarnos en la vida eterna. ¿No sabíais? Porque miren lo que dice a continuación. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre? Esto es muy fuerte. Padre aparece aquí con P mayúscula. Cuando José le responde esto, de una vez le está diciendo a José que él lo quiere mucho, lo ama mucho, lo respeta mucho, pero él es el papá de él con P pequeña porque él tiene un padre con P mayúscula. Y que ese padre tiene unos negocios que van más allá de los negocios de su padre con P pequeña en la carpintería, porque los negocios del Padre con P mayúscula tienen que ver con lo eterno. Y por eso dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo sé que algunos creyentes viven amilanados, acobardados, que porque el vecino del lado o el papá del amiguito o fulanito son prestantes en determinada carrera o profesión, son prestantes en determinada actividad, son gente. ¿Qué es su papá? Es un hombre de negocios. ¿Qué es su mamá? Es una mujer de negocios con mi papá. ¿Qué tiene tu papá? Negocios de tal cosa y de tal otra. ¿Perdón? Eso está bien, pero lo que está mal es que usted se sienta acobardado o amilanado y no sepa qué responder, porque según el entorno de los valores mundanos, es decir, los que el mundo da de reconocimiento, usted piense que no hace nada, cuando usted tiene un padre que tiene negocios. Estoy hablando de su padre con P mayúscula. Yo no estoy hablándole a las personas en este momento que no han nacido de nuevo, que piensan que su vida es para jugar a la casita con papá y mamá y tener hijitos y tener nietecitos y tener todas las cosas, muy bonito. Estoy hablándole a los creyentes nacidos de nuevo con mente renovada, que aterricen pues. Hay unos negocios de nuestro Padre en los cuales nos es necesario estar. Así que la próxima vez que a usted le pregunten qué hace, a qué se dedica, diga: soy un hombre o una mujer que estoy en los negocios de mi Padre, y saque esa P enorme así grande, para que deje de sentirse pues acobardado y acobardada, que porque usted no hace nada o no tiene nada. No, hombre. Jesús hoy nos recuerda: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y el muchacho tiene 12 años, por favor. ¡Qué claridad! Vuelvo y le digo, ya hice un paréntesis ahora y lo vuelvo a sacar. No me salgan con que, como es el Señor Jesús, el Hijo de Dios. No. Él se hizo 100% hombre. El Señor Jesús tenía necesidad de dormir. El Señor Jesús, hecho hombre, tenía necesidad de ir al baño. El Señor Jesús, hecho hombre, tenía necesidad de comer. El Señor Jesús, si no se afeitaba, le crecía mucho la barba. El Señor Jesús, si no se peluqueaba, le crecía mucho el pelo. El Señor Jesús, si no se cortaba las uñas, le crecían demasiado. El Señor Jesús, cuando él caminaba, sudaba. Pues no vaya a pensar que el Señor sudaba a sahares cuando se pegaba esas tremendas caminadas y trotadas con los discípulos. No, se hizo 100% hombre, y por eso él puede decir: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y hoy nos recuerda a nosotros que en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. John está bravo. No, estoy súper emocionadísimo. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
María, José, yo no vine aquí a jugar a la casita con papá y mamá. Aterricen. Mas ellos, dice la Escritura, no entendieron las palabras que les habló, pero ya vemos que las debían entender. Pienso yo que ellos bajaron la guardia. Entre tanto pañal y tetero y compotas, olvidaron quién era Jesús y a qué había venido. El rol de padres humanos se los tragó por completo. Le hablo a todas aquellas familias felices que se sienten plenas y realizadas. Estoy hablando con creyentes. Ojo pues, los que no han nacido de nuevo y están escuchando esto no es para ustedes. Estoy hablando con los nacidos de nuevo que estamos renovando entendimiento. Si usted, mi hermana, por fin logró casarse después de tanta espera, si usted, mi querido hermano, después de tantos años de fe, logró casarse y ahora tiene hijos e hijas, y entonces ya compró el cochecito, ya compró los teteritos, ya compró todo, y sus hijos son maravillosos, le aman, ellos lo aman a usted y usted los ama a ellos, se respetan, mejor dicho, el cielo en la tierra. No se vaya a olvidar, por favor, que en los negocios de nuestro Padre, que son los eternos, nos es necesario estar. Y también le hablo a aquellos que no tienen el privilegio de tener una familia bien conformada, sino que son los hijos y las hijas de nadie. No se olviden que por mal que les vaya, en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Somos peregrinos y extranjeros. A estos el rol de padres humanos se los tragó por completo. Afortunadamente el Señor Jesús sabía cómo eran las cosas. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y saben, el Señor Jesús a los 12 años obró con tremenda madurez. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. De forma tierna y considerada, el Señor Jesús volvió con ellos para acabarlos de criar. Escúchenme la ironía. No para que lo acabaran de criar, sino para acabarlos de criar. Aún no era su tiempo para abrirse al ministerio, pero eso sí, le sobraban las ganas al Señor Jesús. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y bajó con ellos rumbo a la carpintería. Del templo a la carpintería. Y dice Lucas, y estaba sujeto a ellos como hijo obediente. ¿Y por qué lo hizo? Porque esa era la voluntad del Padre, con P mayúscula, para él en ese momento. Y así lo hizo. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Es que yo puedo imaginarme con esta mente de fe, cuando Lucas seguramente estaba entrevistando a María acerca de ese hecho. Ella le debe haber contado, no, vea don Lucas. Y eso fue una cosa tremenda porque, imagínese, es que mi vida no fue normal desde que el Señor llegó a mi vida. Yo guardaba todas esas cosas en mi corazón. Entonces Lucas, como buen narrador, escribe así, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Y sabe por qué? Porque María nos da una enseñanza acá. Hay cosas que no se entienden al momento, y entonces hay que guardarlas para más adelante, para cuando uno las entienda. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y refrenda a Lucas diciendo, Jesús crecía. Ojo pues, Lucas es el médico amado que se ocupa en los detalles del desarrollo de un ser humano. ¿En qué crecía Jesús? Vuelve y nos repite. En sabiduría, mentalmente. Y en estatura, físicamente. Y en gracia, espiritualmente. Ahora, el Señor Jesús no era una laguna de conocimiento. No,
Era un río de aguas que corrían. ¿Por qué? Miren para qué se cultivaba. Al decir Lucas, Jesús crecía en sabiduría 1, y en estatura 2, y en gracia 3. Miren cómo dice, para con Dios y los hombres. Para con Dios su Padre Celestial, como debemos crecer nosotros, para con nuestro Padre Celestial, pero también socialmente para con los hombres. Eso nos recuerda que nosotros somos pan del cielo para las naciones. Eso me recuerda que nosotros no somos un cardo o un espino al cual la gente no se puede arrimar. Eso me recuerda que si crezco en sabiduría es para poderle transmitir a la gente el mensaje de Dios. Si crezco en estatura, físicamente el Señor me mantiene bien, es para poder llevar diligentemente el mensaje de la palabra de Dios. Y si crezco para con Dios, es para poderle transmitir a los hombres que con Dios se puede tener comunión. Valioso este pasaje, valiosísimo, mucho. Te lo vuelvo a leer. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, John, entonces usted me está diciendo que me despreocupe de la crianza de mis hijos, de obedecerle a mis padres, mejor dicho, ya. No, nunca. Por favor, sígale dando el tetero al niño, después las compotas, después los frijoles cuando más crezca, acompáñelo a la guardería, llévelo al colegio, llévelo a la universidad, todo lo que Dios le indique. Lo que te estoy diciendo es que no te olvides que hay un propósito eterno con los negocios de nuestro Padre. Porque el centro de nuestra relación con Dios es Dios y sus cosas. Y no se puede olvidar eso. Por bien que nos esté yendo o por mal que nos esté yendo, lo temporal es temporal y lo eterno es lo eterno. Así que a crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la honra. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la gloria. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. John, una preguntita antes de que se vaya. ¿Dónde hallo los negocios de mi Padre? ¿Cómo sé acerca de ellos? En las Sagradas Escrituras. Créame, no estoy charlando. 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento, como mínimo. Eso te hará cambiar las prioridades equivocadas si es que las tienes equivocadas. Amén.